estos mecanismos que aporte esa importante iniciativa. ¿Dónde que está engrampado el problema? ¿Qué es lo que no deja salir y caminar este aspecto para que pueda avanzar el sector? Bueno, inicialmente quiero agradecer la invitación que nos hacen para conversar un poco de este tema de la pequeña y mediana empresa en la República Dominicana. Mira, con relación a tu pregunta, yo comparo la problemática de la pequeña y mediana empresa con el problema eléctrico. Si tenemos 40 años, 50 años con el mismo problema y estamos en el mismo lugar que empezamos. Pero yo creo que existen tres pecados originales. ¿Cuáles son esos tres pecados originales que yo planteo? Primero, el papel del Estado. Es decir, el Estado está jugando su papel en términos de lo que es el desarrollo y el fomento de la pequeña y mediana empresa. Te pregunto, por ejemplo, ¿cuáles son las políticas públicas que se han definido para fomentar a la pequeña y mediana empresa? A excepción de la ley de proindustria, que crea proindustria, pero sin embargo se crea proindustria, pero no se le da recursos. Entonces es como que no pasara nada, ¿de acuerdo? Entonces es el primer pecado original, las políticas públicas, la escasez y carencia de políticas públicas claras, transparentes y que obviamente puedan ser implementadas y evaluadas en términos de su ejecución. Lo segundo es el papel del propio sector privado, el propio sector de la pequeña y mediana empresa y de la microempresa también. Tú tienes una atomización en términos de la cantidad de asociaciones y representantes que hay. Entonces nadie representa a nadie. Entonces, al nadie representar a nadie, bueno, pues entonces no va a pasar nada, porque si no hay cohesión, como grupo representativo y como grupo que de alguna manera plantea y dice, bueno, nosotros, los propios pequeños y medianos empresarios y los microempresarios queremos ir por esta ruta y demandamos que el Estado nos apoye para ir por esa ruta. Entonces, de manera como grupo, hay mucha atomización, por lo cual tú dices, bueno, está Codopime, sí, pero Codopime en la realidad es un grupito, no es la representación, digamos, mayoritaria en términos de la cantidad de empresas, porque, por ejemplo, ahora el 65% de los empresarios pequeños y medianos está en el comercio. Otro grupo está en el servicio y otro grupo está en la industria, que son los menos, ¿de acuerdo? Entonces, van dos pecados originales. El tercer pecado... Que si tú me permites, que efectivamente sí. en este segundo, que me parece muy importante, porque a veces la gente no lo ve, porque quizás no conviene a nadie que se vea. Se ve que es un sector que parece que no tiene dientes, ni dentro ni fuera del sector. Cuando hay reuniones del sector privado, a veces dentro del CONEP, es un sector que no pesa, no tiene realmente representación muy activa y tampoco representación... Pero eso tiene su explicación, y la explicación básica está en lo siguiente. Para tú poder demandar cosas, tú tienes que tener información. Para tú tener información, tienes que investigar. ¿Sí? Tienes que tener datos. Si tú no aportas datos, todo lo que tú digas cae en el aire. Es cierto. Entonces, tú tienes que tener, además, propuestas concretas. Entonces, tú tienes que tener personas trabajando, pensando en la pequeña y mediana empresa, pero no tienes los recursos para contratarlo. Entonces, por lo cual, no tienes propuestas, no tienes datos, no puedes hablar. Y lo que habla es repetitivo en el tiempo, el financiamiento. Exacto. Entonces, tú tienes dos pecados originales. El tercer pecado original... El tercer pecado lo vamos a ver cuando regresemos de la pausa, Franklin, para que tú lo puedas explicar. Renacer, tu tienda y librería cristiana, en donde encontrarás todo tipo de libros, música y regalos cristianos. Visítanos y llévate el libro, la música y el regalo de tu preferencia a los mejores precios del mercado. Estamos ubicados en la avenida Roberto Pastoriza, número 115, esquina Alberto Larancuén, con el teléfono 809-227-2767. Renacer, tu tienda y librería. Bien, estamos de regreso con la segunda parte de la agenda económica del día de hoy. Estamos hablando de las pymes, de los pecados originales, y ya habíamos dos. Vamos a ver el tercero con nuestro invitado Franklin Vázquez, economista y especialista, obviamente muy reconocido de este sector. Tú nos habías dejado allá
a las 2/3 partes de la confesión, hay un tercer pecado que hay que confesar. Pecado original. El tercer pecado original es la situación de las propias empresas de manera individual. Por ejemplo, estos años de crisis económica, 2008, empezando del 2003, pero el salto después al 2008, 2009, con la crisis internacional, te crea un problema serio de las propias empresas. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas? Están tratando de hacer cosas para sobrevivir. Si tú analizas, por ejemplo, sector por sector, los muebleros están todos quebrados, en su mayoría, y los que no están en ese proceso. El calzado. Tú buscas los calzados, están en la misma ruta de eso. Entonces tú buscas los metalmecánicos y hay algunos que han podido sobrevivir por algunas transformaciones internas que han hecho. Entonces tú buscas, por ejemplo, los artesanos. Los artesanos probablemente han permanecido por el asunto del turismo, que de alguna manera da cierta... Pero si hablamos de lo que ellos hacen en términos de la innovación, de lo que han cambiado, no ha pasado nada. Entonces, las empresas están por sobrevivir. Entonces, las empresas tampoco están preocupadas de que el gobierno venga a resolverles, porque si esperan al gobierno, se van a morir probablemente mucho más rápido. Mueren. Entonces, fíjate ese panorama que te estoy diciendo, y que no es un panorama de este gobierno, es un panorama que viene desde lejos. Entonces, esos 3 pecados originales te dicen a ti que no hay nadie interesado en que se implemente una ley. ¿Por qué? Porque si esos 3 sectores que expliqué, que son los 3 pecados originales, no tienen una voluntad política por situaciones que es explicado, entonces no hay nadie interesado en que realmente se implemente una ley. Entonces, de esos 3 pecados tú tienes un ejecutor, que es el caso de Promipyme. Promipyme per se ha desvirtuado lo que es originalmente su creación, ¿de acuerdo? Se ha convertido en un ente fundamentalmente financiero, pero que ni siquiera sabe uno lo que está pasando. ¿Cuándo fue la última vez que se dio un informe de lo que estaba pasando en Promipyme, de la cantidad de préstamos que se habían hecho, de a quién estaba dirigido los préstamos? Sí, toda esa información yo no la tengo, ni no la veo por ningún lado, ¿de acuerdo? Entonces, desde ese punto de vista tú me dices... Mira que se han canalizado recursos, porque el Banco Central, la Junta Monetaria liberalizó fondos y hubo una serie de operaciones que efectivamente hubo inyección de recursos. Sí, pero hay un problemita técnico que no es tan así, porque no es un suma resta, así, no es que pasan. Hay una serie de asuntos técnicos, inclusive de credibilidad, que yo no sé hasta dónde realmente esos recursos se inyectan de manera directa a Promipyme. Sobre todo porque, y lo voy a decir claramente, el Banco de Reserva tiene también su Promipyme y presta a pequeñas y medianas empresas y a microempresas. O sea, que hay una mini competencia. Sí, que hay una mini competencia, hay una competencia feroz. ¿De acuerdo? Por el mismo grupo empresarial, el mismo nicho de mercado. Entonces, tú tienes un problema desde el punto de vista técnico. Ahora, a mí, ¿qué me preocupa desde el punto de vista del ente ejecutor que es Promipyme? Que tampoco veo un cuerpo técnico que de alguna manera tú lo veas que está trabajando, que está haciendo propuestas, que está tratando de resolver problemas, que se está reuniendo con los sectores, que está creando programas innovadores. Y un silencio y una inercia. Exactamente. Entonces, adentro. Ahora, yo te digo sinceramente, así como te digo una cosa, te digo la otra. Si desde el Estado nadie está interesado desde el punto de vista macro. Porque eso está escrito al Ministerio de Industria y Comercio. Está escrito al Ministerio de Industria y Comercio. Entonces hay un ministro que debe estar al frente también. Inclusive tiene un consejo, y en ese consejo que se aprobó con la propia ley están la mayoría de las secretarías que tienen una importancia capital para el problema de la generación de empleo. Porque de lo que estamos hablando en esto, estamos hablando de la generación de empleo. Los datos del gobernador, por ejemplo, que hablan de 130.440 empleos en los últimos 7 meses. Algunos salieron de la pequeña y mediana empresa, pero yo quiero saber cuántos y de cuáles sectores salieron. Y esa información debe